Cuando la gente habla de Pentecostés, no sé si usted ha escuchado frases como dice, ¿usted va a la iglesia? Sí. ¿A qué iglesia va? A tal. ¿Y ustedes son Pentecostés? Y la gente dice, algunos dicen, sí. Otros dicen, no. Otros dicen, no sé. ¿Verdad? Lo que es el Pentecostés. Otros utilizan la palabra, ¿ustedes son pentecostales? Sí. No sé. ¿Quién sabe? Y la gente empieza, se tuerce, se duerme, se pierde y no sabe qué es Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. O sea, simplemente es un día, una fiesta. Cuando el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando Dios estaba sacando a Israel de Egipto? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Okay? Entonces, el pueblo de Israel, después de que salieron de Egipto, de la Pascua, se acuerda que caminaron y se fueron al monte Sinaí. ¿Cuántos han leído Biblia? Y en el monte Sinaí Dios les dio las tablas de los 10 mandamientos. Pues eso fueron 50 días después de salir de Egipto, o más bien después de la Pascua. 50 días, porque en la Pascua, cuando se acuerdan cuando el ángel de Jehová empezó a matar a todos los primogénitos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Okay? Si ha leído la Biblia sabe, no me quiero meter en eso, solamente una pequeña información. Entonces, dice la Biblia que cuando el ángel de la muerte empezó a pasar por todo el pueblo de Egipto y empezó a matar a los primogénitos, el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua. Después de que el pueblo de Israel celebra la Pascua, en su salida desde la Pascua hasta el momento que le dan las tablas de los 10 mandamientos, son 50 días. Entonces, a esa celebración del momento de recibir la ley se le llama Pentecostés, que es una fiesta de 50 días. Por eso es que cuando usted lee los primeros 5 libros de la Biblia, se llama Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia son los primeros 5 de Moisés. Pentateuco, penta, 5, Pentateuco, Pentecostés, 50. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale, y no le he dado versículos, pero tengo que dar esta información, porque es que a veces la gente nos pregunta, bueno, ¿usted es Pentecostés o no es Pentecostés? O sea, ¿me está diciendo que si soy de 50 días de fiesta? ¿O después de 50 días de fiesta después de la Pascua? ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Y la gente dice, pues sí, soy Pentecostés. De la cabeza a los pies. Y empiezan a sacudir. ¿Es usted pentecostal? Pues yo creo que sí. Ahí la gente yo veo que tiembla, grita y llora y se caen. Yo creo que sí. Entonces no entienden la diferencia. Entonces, Pentecostés es la fiesta de... Va a encontrar que dice Iglesia Evangélica Pentecostés Pentecostal. Con todo ese montón de títulos. Va a ir a otro lugar y dice Iglesia Evangélica, Iglesia Pentecostés, Iglesia Pentecostal de los últimos no sé qué, Iglesia Evangélica Pentecostal Príncipe de Paz, Iglesia Evangélica Pentecostés Monte Sinaí, Iglesia Evangélica Pentecostés La Profecía, Iglesia de la Profecía, Iglesia Evangélica. Y usted encuentra todo ese montón de nombres. Entre todo ese montón de nombres y títulos, ¿dónde queda uno? Y esos nombres a uno lo confunden. A nosotros los cristianos nos dicen pentecostales, pentecostés, evangélicos, protestantes y un montón de nombres. Entonces, hoy vamos a hablar, hoy quiero hablarles solo lo que significa, esa es toda una información, ahí se los dejo a Hugo para que Hugo se los enseñe un día. Entonces, Pentecostés son 50 días después de la Pascua, eso es todo. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, no se vayan, quédese aquí, cuando Jesús le da eso, son 50 días después de que Jesús estuvo comiendo la cena con ellos, la Santa Cena, los manda y les dice, quédense en el aposento alto. ¿Okay? Después les digo que es pentecostal, ¿me acuerdan? ¿Okay? En Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Y vamos a quedarnos aquí. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es Hechos capítulo 1.
versículo 3. Versículo 4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, bueno, eso no está ahí, este está el 5, solamente vamos al capítulo 2. ¿Okay? Esto es lo que el escritor de Lucas, ¿quién escribió Hechos? Lo escribió Lucas. En el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, aquí es donde nace la palabra o donde sale la palabra Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les había hablar en ¿qué? En su propia lengua. Ojo, que estas lenguas que estos apóstoles estaban hablando eran idiomas terrenales, porque les oían hablar en sus propias lenguas. Las lenguas que habla Primera de Corintios dice que hay lenguas terrenal y lengua espiritual. Que estamos entendiendo. No le estoy quitando la Biblia, ahí está la Biblia. ¿Okay? 5. Moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirenes y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. ¿Okay? Dice cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Sabe qué quiere decir mosto? Están borrachos. Ahora yo le pregunto con todo esto que hemos leído, vamos a entender, les oían hablar en su lengua natal por el don del Espíritu Santo. Nosotros hablamos un solo idioma, o somos nativos generalmente de un idioma, el español. Sin embargo, imagínense que estos hombres estaban hablando por el Espíritu y mire todos los idiomas, no vamos a regresar a esos versículos, pero mire todos los idiomas que estos hombres por el Espíritu Santo estaban hablando. Sin embargo, como no entendían la gente, y la gente decía, ¿qué quiere decir esto? Que estos son galileos y los oímos hablar en nuestra propia lengua. Imagínense los 12, los discípulos, ¿cuántos habían discípulos? Mire, la Biblia dice, Pablo dice que habían como 500, pero de esos 500 quedaron 120. O sea que Dios le dijo a más de 500 personas y por eso ahí entra lo que la gente dice, es que las lenguas eran solo para los apóstoles del Señor. Mentiras. Eran 500 como 500 hermanos, dice Pablo en Corintios, y dice que quedaron como 120. Imagínate 120 hablando lenguas. 120 personas paradas en el pórtico hablando lenguas. Ahora, toda esta gente, dice, más otros burlándose, decía, están llenos de mosto. Mosto quiere decir que estaban borrachos. Cuando usted lee en el versículo siguiente, ¿dónde estoy? 2, ¿verdad? Leamos el 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, o sea, no está diciendo nosotros, está diciendo estos, él se paró con los 11.
no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora yo le hago una pregunta de continuar, porque este es un tema muy polémico. Hay gente que no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo y hay quienes que como no la creen, las critican, dicen que eso no es de Dios, eso no pasa, eso fue para la iglesia primitiva, eso no es para nosotros y bla, 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 bla. Usted sabe la gente. Pero si usted se da cuenta, lo primero que los discípulos en el día del Pentecostés son acusados de estar borrachos. Y Pedro le dice, estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Yo le hago una pregunta, ¿alguna vez está emborrachado? No me conteste. Pero ¿cómo actúan los borrachos? ¿Cómo actúan los borrachos? Si estos estaban siendo acusados de estar llenos de mosto porque no les entendían, ¿cómo es que caminaban los apóstoles? ¿Cómo es que estaban esos? ¿Cómo era el tumulto y el revoltijo de toda esta gente hablando todos al mismo tiempo? No, póngase, vamos a ir hasta atrás. Porque es que en las iglesias hoy en día, bien así calladito, la iglesia católica, es que a mí no me gusta la bulla en la iglesia. La iglesia tiene que ser callada, no aplaudir. En la iglesia tiene que haber una serenidad y una paz, que cuando yo llego, el cantante tiene que decir, aleluya, callado. Nada. Tiene que estar todo en silencio. Y si se cantan himnarios, mejor. A ver, hermano, vamos a leer el himnario número 34. En la cruz yo primero vi la luz. Y usted va a la iglesia y ¿cómo va el canto ese? Oh, bueno, otro pues. Más allá del sol. Así. ¿Pero quién les enseñó eso? Cuando usted lee la Primera de Corintios, cuando usted lee el libro de Corintios, se da cuenta que Pablo llega a poner orden, porque era una iglesia en movimiento, era una iglesia en acción. Estos hombres los acusan de estar ebrios. ¿Cómo es estar ebrios? Yo no sé. Lo mucho que yo he tomado fue un trago cuando tenía 13 años, que me lo dio alguien para probar. Si te gusta, te doy. Si no te gusta, nunca te doy. La probé, no me gustó y se acabó. Eso es todo lo que en mi vida he tomado. Fumado 6 cigarros para presumir a las muchachas, nada más. Eso es todo. O sea, yo no sé, fumado marihuana, tampoco, no sé qué es fumar marihuana. O sea, yo no sé qué es realmente andar ebrio, crudo, tambaleándose. Sin embargo, cuando nosotros vemos la escritura, a estos los estaban acusando de estar ebrios. ¿Cómo es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia? Si yo veo a alguien sacudiéndose en la iglesia, ¿qué voy a decir? ¿Qué le pasa al hermano? ¿Qué le pasa a la hermana? Pero como yo no lo entiendo rapidito, mi prejuicio me dice a mí, eso no es de Dios. ¿Por qué vas a la iglesia a llorar? Eso no es de Dios. ¿Por qué vas a llorar? Yo no tengo lógica porque a veces se me salen las lágrimas cuando estoy riéndome. ¿Usted se ha preguntado por qué le salen las lágrimas cuando usted ríe? ¿Pero y por qué está llorando? Yo no sé, pero me duele algo, porque todo lo asimilamos nosotros, que si lloramos es porque estamos tristes, si lloramos es porque nos duele. ¿Cómo explicamos nosotros que lloramos cuando estamos felices? ¿Alguien me puede decir eso? No. A veces estamos llore, pero de risa. ¿Alguien científicamente explíqueme eso? Vos llorás cuando te ríes, eso no es de Dios. No. Ustedes lloran cuando se ríen, eso es del diablo. Esas lágrimas que le salen son del diablo. Pero como yo lanzo prejuicios, como no entiendo, empiezo yo entonces a decir, eso no es de Dios. Y a veces la gente son prejuiciosas que no aprenden a aceptar que a mí Dios no me toca como toca a otros. Otros se sacuden. Usted va a ver esos cultos puertorriqueños. Yo no podría estar tanto en un culto porque las hermanas sacudiéndose de un lado para otro. Yo soy más entre medio. Pero no significa que la hermana, porque se sacude y haya gritos, Dios no está allí. Estos hombres, la manifestación del Espíritu Santo es que la gente se burlaba, que la gente decía están borrachos, que hablaban en otras lenguas. Y Pedro se levanta y dice, estos no están ebrios como ustedes piensan.
Es posible que esta gente se tambaleaba, se movía de un lado para otro, se sacudía, temblaba. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso fue lo que produjo el tener una intimidad con Dios y la espera del Espíritu Santo. Más adelante le voy a dar versículos, pero mire, usted y yo tenemos la capacidad de darle la bienvenida al Espíritu Santo o simplemente de rechazarlo. Y alguien podrá decir, ¿y a poco nosotros somos más poderosos que el Espíritu Santo para rechazarlo? No, no somos más poderosos, pero tenemos libre voluntad para detener la manifestación del Espíritu Santo, como dice Tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. Yo lo puedo apagar. Entonces me siguen ahorita. Entonces vamos a seguir indagando en esto. Entonces, Pedro le dice, en primer lugar, estos no están borrachos, como ustedes piensan. Como la Biblia no describe cómo es la manifestación aquí del Espíritu Santo. Pero de que estos se veían que estaban llenos de mosto y borrachos, bueno, la Biblia lo dice. Entonces, si yo no entiendo algo, yo le voy a decir una cosa antes de detenerme. Si es cierto, antes de continuar, si es cierto, hay muchas iglesias que fingen, hay lenguas fingidas, hay milagros fingidos, hay manifestaciones fingidas, hay profecías falsas, pero no por eso quiere decir que todo sea falso. Hay pastores que no son pastores, pero no quiere decir que todos son falsos. Hay pastores que son ladrones, pero no quiere decir que todos son ladrones. Entonces muchas veces nosotros cuando no queremos entender encajonamos todo y decimos, no, yo mejor rechazo todo eso y me quedo con esto a lo seguro, porque somos tan negligentes que no somos capaces de indagar en la Escritura y entender que Dios a cada uno de ustedes los ha llamado con un propósito. Si usted no habla en lenguas, pídale al Señor, como dijo Pablo, procurar los mejores dones. Pídale a Dios hablar en lengua, porque el que habla en lengua, dice la Biblia, misterios habla con Dios. Si usted dice, yo no creo que necesite hablar en lenguas, quédese sin hablar en lenguas, no hay problema. Yo no creo que necesite eso, está bien, pero no condene ni critique a aquel que se sacude, aquel que se mueve, aquel que habla en lengua, solo porque usted no lo entiende. Porque yo también puedo decir, fulano de tal no se mueve, este está muerto. Así como vos decís que yo me sacudo y que soy del diablo, entonces yo te puedo decir, vos estás muerto también de acuerdo a mi propio criterio. ¿Estamos entendiendo? Si a usted nunca en la vida ha hablado en lenguas, está bien. Está bien si usted se siente bien. Está mal si Dios lo ha llamado a interceder y usted no quiere hablar en lengua. Pero es que usted y yo no necesitamos sentir el Espíritu Santo. La palabra. Y no la palabra dice que hay que sentir el Espíritu Santo. Y no la palabra dice que hay que sentir su gloria. Y no la palabra dice que no hay que apagar el Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Pero si a usted es una persona que dice, yo no entiendo, pastor, yo mejor cierro los ojos. Cierre los ojos y adore con los ojos cerrados. Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero usted no puede mandar una condenación a alguien y decir, eso no es de Dios, porque puede ser que usted esté blasfemando contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia del Espíritu Santo no se perdona en este siglo ni en el venidero. Si usted no puede decir eso no es de Dios, las lenguas no son de Dios, esto no es de Dios. El Pentecostés es bien difícil explicarlo. Si hay tantas ramas donde creen y no creen, hay quienes son demasiado extremistas para un lado, hay quienes se van a los extremos en hacer desórdenes. ¿Okay? Son demasiado extremistas. Si usted me pregunta a mí, y si alguien le preguntara a usted, mire iglesia, ¿ustedes son Pentecostés? Es bien difícil dar una respuesta. Porque yo Pentecostés no me considero, pero sí creo en el mover del Espíritu Santo. Pero como entiendo el significado de la palabra Pentecostés, pues yo no me autodenomino Pentecostés. Porque prácticamente estoy diciendo, yo soy una persona que cree en la fiesta después de la Pascua de los 50 días. Prácticamente eso. Entonces yo no digo eso, yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, usted es pentecostal. ¿Qué es pentecostalismo? Pentecostal, la palabra pentecostal salió en 1930. Allá en California, en una calle, la calle de Susa, resulta que Dios levantó un ministerio donde los dedos cortos crecían, los brazos cortos crecían. Piernas cortas de la nada eran hechos. O sea, fue un momento tan extraordinario y desde ahí se estableció esa palabra pentecostal. Pentecostal, que quiere decir como un post-pentecostés.
Y de ahí en 1929, 1930, nace la palabra pentecostal. Y a veces la gente se asimilan, pero confunden una con otra. Pentecostalismo o neopentecostal son iglesias más modernas que creen en esa manifestación. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿sos pentecostés? Creo en el poder de Dios. ¿Sos pentecostal? Pues creo en el poder. Porque cuando vos decís pentecostés, ya te ponen junto con ciertas denominaciones. ¿Sí me estoy explicando? O los dejé en la luna. A mí cuando me preguntan, dice, bueno, ¿usted es pentecostés, pastor? Bueno, yo creo en el poder de Dios. Creo en las lenguas, creo en las sanidades, creo en los milagros y lo seguiré creyendo porque yo no creo que estoy engañado, yo creo que el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas, pero no me autodenomino pentecostés o pentecostal. Porque pentecostal fue un movimiento que sucedió, Pentecostés es una fiesta, no soy fiestero, pero me considero una persona que creo en el poder del Espíritu Santo. Ahora entendió usted lo que significa. Véngase conmigo, Hechos capítulo 4. Versículo 31. ¿Sí? La Biblia dice, esto eran cuando los discípulos eran amenazados. Pero en el 31 la Biblia dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Mire que el lugar tiembla y fueron llenos del Espíritu Santo. Voy a seguirle leyendo. Hechos capítulo 10, solamente para que vayamos avanzando. Yo no le estoy quitando nada a la Escritura. Versículo 44. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No solamente sobre los apóstoles, era también sobre los que no eran judíos. Entonces, esa teoría que a veces la gente te dice, eso es solo para los apóstoles, aquí la bota prácticamente porque estos eran romanos. Y esta gente empezó a recibir del Espíritu Santo. Dice, porque los oían, 46, hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. O sea, el mover del Espíritu Santo no solamente era por los apóstoles como la gente lo quiere enseñar. Hay un movimiento donde te quiere impedir que tú recibas de Dios. Hay un movimiento donde quiere que tu espíritu se apague, porque eso no es de Dios, eso no es bíblico, eso no aparece ahí. Véngase 1 Corintios capítulo 12. Le voy a dar versículos. Eso no es de Dios, eso no es cierto, eso es mentira, y bla, 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 y bla, 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 bla. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. Estamos hablando bajo el tema del Pentecostés. 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu. 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Hay diversidad de qué? De operaciones. O sea que Dios opera como Él quiere. ¿Toda esa diversidad de operaciones están enlistadas en la Biblia? No. No. Las teorías. Pues si es cristiano, ¿por qué se endemonió? Los cristianos no se pueden endemoniar. ¿Ha oído esas teorías usted? Si es cristiano no puede endemoniarse. ¿Cómo puede vivir el Espíritu Santo dentro de su cuerpo y el diablo? Ay, Dios. ¿No viste cómo a Jesús se le endemonió gente que conocía? ¿No viste cuando Jesús entró al templo y dentro del templo dice la Biblia, Jesús, hijo de Nazaret, ¿a qué has venido a atormentarnos? ¿Dónde estaba ese endemoniado? En el templo. ¿Y no que era judío? Entonces empiezan a inventar ese montón de teorías. No es de Dios, no es de Dios. Pero porque no te haya pasado a vos no significa que no sea de Dios. Porque nunca en la vida te hayas caído no significa que eso es falso. Porque nunca en la vida has hablado en lenguas no significa que no sean las lenguas de verdad. Porque nunca has oído la voz de Dios y el Espíritu Santo te ha ministrado no significa que eso no sea cierto y le pasa a la otra hermano.
La gente prejuiciosa trata de querer apagar al Espíritu Santo y querer que el Espíritu de Dios no se mueva en la iglesia. Como yo no estoy de acuerdo, no me parece, no acepto eso. Y empiezan a inventar un montón de teorías. Pero la Biblia a mí me enseña la Escritura, que hay diversidad de operaciones. Dios puede hacer como Él quiera. Dios puede hacer como Él quiera. Jesús sanó escupiendo. Jesús sanó con lodo. ¿Por qué Jesús sanó a eso? Yo no sé. Jesús le dijo, ve, tus pecados te son perdonados. Ve, eres sanado. Ve, eres sano. Y otras veces a saliva, al lodo. Ve, aviéntate al estanque. Yo no sé. Cuando yo llegue al cielo ni me voy a preocupar en preguntarle eso. Yo llegué al cielo y ya la hice. Pero yo no le voy a preguntar a Dios, ¿por qué sanaste con saliva? ¿Por qué sanaste con lodo? ¿Por qué sanaste con el agua? No sé. Ni me importa. Lo sanaste y punto. ¿Por qué con Pedro solo caminaba y la sombra, que no es algo material, sanaba a los enfermos? ¿Por qué con los paños y los delantales de Pablo se los llevaba la gente en el libro de los Hechos y dice que la gente al ponérselos era sano? No sé. Yo no sé. No sé. No sé. Solo yo sé que Dios puede usar al que Él quiera. ¿Que está bien hacer negocio con eso? No nos estamos metiendo en eso, no está bien. Pero que Dios puede usar al que Él quiere y como Él quiera, sí lo puede hacer. Pero yo no soy quien para cuestionar por qué con la sombra de Pedro se sanaban, por qué con los paños de Pablo se sanaban. ¿Puede Dios hacerlo hoy en día? ¿Puede Dios hacerlo a través de ustedes? Dios puede hacer lo que Él quiera y yo no soy quien para estarlo cuestionando. Que si bien es cierto hay falsas manifestaciones, que si bien es cierto hay un montón de cosas, sí. Pero yo no me enfoco en lo que otro hace, no hace. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Pues usted está más enfocado en lo que alguien dijo o en lo que alguien está viendo que en lo que usted está experimentando en ese momento. Y eso no está suplementando la palabra de Dios. Una manifestación del Espíritu Santo, no estoy diciendo que sea menos importante que la Escritura. Porque hay gente que dice, no, más importante es la Biblia. Sí, pero de la Biblia todo lo que lees no vivís nada ni experimentás nada. La Biblia habla de paz, de gozo y está más amargado que la amargura, men. La Biblia habla de paz y gozo. Y la Biblia dice que los frutos del Espíritu son paz, bondad, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero ninguno, aunque leas la Biblia. O sea, no se trata de que solo leer la Biblia, se trata de experimentar la Escritura en nuestra vida. Y muchas veces en algún momento ustedes han sentido que están orando en la alabanza y la adoración y sienten una presencia tan bonita, pero de repente se desconectan y dicen, fue mi emoción, fue el diablo, ¿qué fue esto? Porque muchas veces nosotros golpeamos al Espíritu Santo. Como pastor, esa palabra suena fea. ¿Ves que no tengo otro español para expresárselo? Entristecemos al Espíritu Santo. Lo maltratamos. No tengo otra palabra con que explicarlo. Después esperamos que toda la semana hemos tratado mal e ignorado al Señor. Llegamos a la iglesia y queremos recibir algo especial de Dios. Nada. ¿Cómo yo puedo hablar en lengua celestial si malas palabras salen de mi boca? ¿No dice el libro de Santiago, de una fuente no puede salir agua amarga y dulce al mismo tiempo? ¿Cómo yo voy a decir, Señor, bautízame en lengua si solamente salen malas palabras y palabras de odio? ¿Mi boca? ¿Con mi boca voy a maldecir a mi prójimo y con mi boca yo quiero hablar en lenguas? Dios no es así. He entristecido toda la semana al Espíritu Santo hablando bobadas, por no decir babosadas. Bobadas durante la semana. Llego a la iglesia, el Espíritu Santo está ahí. Apagation. Ayer dijo una palabra la pastora que me dice, llego, ¿cómo dijiste? Oliendo a calle. ¿Cómo dijiste? ¿Así dijiste? En la predicación ayer del grupo de alabanza. ¿Cómo? Entonces, muchas veces, yo no estoy diciendo que yo soy más poderoso del Espíritu Santo, no, pero que yo puedo entristecer al Espíritu Santo, sí. Y por eso hay caras largas, por eso hay gente amargada, por eso hay gente que no disfruta la iglesia, por eso es que hay gente que no disfruta ir a la casa de Dios, porque va a la fuerza, va de mala gana. ¿Vos crees que Dios te va a ministrar viniendo de mala gana? ¿Usted cree que Dios lo va a ministrar viniendo de mala gana? De mala gana, quédese en la casa. Y no estoy corriendo a nadie. Pero usted cree que Dios lo va a ministrar de mala gana y pues, no sentí nada, no, pues estabas de mala gana. ¿A alguien le debo 100 pesos?
Se los pago ahorita. No, señores, no es así. Queremos del Espíritu Santo, pero todos bravos, malhumorientos, trompudos, jetones. Espíritu. ¿Qué es eso? En serio, de mala. Los jóvenes ustedes. Ay, mi hija, vamos a la iglesia. Ay, no mami, es que el pastor habla 45 minutos. ¿Vos crees que vos vas a recibir de Dios con esa mala gana de recibir la palabra de Dios, joven? Ah, no, pero en TikTok te pasas 45 minutos. Brinque, 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 brinque. Ah, ¿ustedes creen, jóvenes, que van a recibir del Espíritu Santo así de mala gana? Parejos, no. ¿Ustedes creen que yo voy a recibir revelación de Dios si yo vengo a predicarles a ustedes de mala gana? Dios me va a decir, ¿y para qué vas de mala gana a la iglesia a predicar? Mejor quédate en la casa, pone a Hugo a predicar. ¿Por qué vas a ir de mala gana a predicarle al pueblo? Entonces no podemos recibir así. ¿Cómo usted va a esperar recibir algo de alguien con actitudes así? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿hay diversidad de operaciones? Sí. Primera de Corintios capítulo 12, 7 al 11 dice, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, porque por este es dada el Espíritu, por el Espíritu palabra de sabiduría, dice, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, ¿ok? A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él. Vaya, ahí está. ¿Vamos a discutirle ahí a Pablo? No, señor. Pastor, yo hablo 3 lengüitas y nada más se me acaba el repertorio. Pídale a Dios diferentes géneros de lengua. Yo quisiera profetizar, sométase a Dios. El Señor me habla, si se equivocó ya hay un problema. No fue el Señor, fue su emoción. O sea, hay diferentes. Mismo Corintios capítulo 12, versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, a los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Se da cuenta? La Biblia no dice que ya paró ese mover del Espíritu Santo. No, no dice. Ahí está. Pero que no todos se les da, porque mucha gente ha contristado el Espíritu Santo. Ahí le estoy dando las pruebas. Efesios capítulo 5. Solo le voy a dar los versículos. Para que usted vea que aquí hablamos con la Biblia. Está siempre, ¿cómo? ¿Cómo tiene que estar usted? Gozosos. ¿Orad qué? Todo el tiempo. Da gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis a quién. A ver. ¿Es E minúscula o E mayúscula? Entonces es el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que usted y yo podemos apagar al Espíritu Santo. A ver, contéstenme con lo que les estoy enseñando. ¿Qué le está diciendo Pablo? Quiere decir que yo puedo apagar al Espíritu. Entonces quiere decir que yo soy más poderoso que el Espíritu. Mire cómo me los estoy... No, señores, eso es una falta de respeto. ¿Cómo vamos a creer que nosotros somos más poderosos que el Espíritu? No, pero sí tenemos la capacidad por la libre voluntad de decirle al Espíritu Santo, no, Señor, no. Mira, no, Señor, no quiero. Ve, no quiero. Yo puedo apagar al Espíritu Santo. Y Pablo le dice, no apaguéis al Espíritu. Porque los cristianos hoy en día, mucha cantidad de cristianos lo tienen apagado. Y es por eso que su vida se les ha acabado. Pablo dice, está siempre gozosos, porque los frutos del Espíritu son gozo. Uno de ellos, lo que dice la Biblia en Gálatas 5, 23 en adelante. Parte del fruto del Espíritu es gozo. Y cuando yo no tengo al Espíritu Santo, pues no tengo gozo. Y lo tengo apagado. No, pero es que yo leo la Biblia así. Pero es que, iglesia, mire, déjeme decirle una aclaración. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es lo que Dios dejó para que nosotros caminemos de acuerdo a lo que Él está establecido. Pero Dios es superior que la Biblia.
¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Dios estableció la escritura para guiarnos. ¿Están entendiendo? Entonces, si yo digo, es que yo leo la Biblia, sí, pero dice la Biblia que yo puedo apagar el Espíritu Santo. Y hay gente a lo largo de los años que su espíritu está apagado. No sienten el gozo, no sienten la paz y la felicidad. ¿Por qué lo apagaste? Muchas veces los apagamos. Pero a veces uno llega a la casa y el Espíritu Santo le está diciendo a uno que hay que orar, que hay que leer la Biblia. Y no, uno como es bien terco, se pone a ver una película. Pasó la hora y media viendo la película. Yo terminé fastidiado, aburrido, desganado, que la película no me dejó ni fu ni fa. Entonces, empieza uno a agarrar el control remoto. Eso no les pasa a ustedes, yo creo, me pasa a mí. Y empieza a buscar en YouTube, tecnología, Apple, iPhone. Y te diste cuenta que te pasaste 3 horas. ¿No le ha pasado eso a usted? Que se fastidió. Qué fácil hubiese sido hacerle caso a Dios. Se levanta uno, bueno, últimamente, ¿qué me pasa? Estoy estresado. Empieza, siente una atmósfera feo, lo siento horrible. Y dice, es el diablo. No, es que ya entristeciste al Espíritu Santo. Entonces agarra uno, yo agarro la Biblia, agarro el teléfono, el Bluetooth, y empiezo a poner canciones, empiezo a decir, y empiezo a orar. Empiezo a hacer lo que tenía que hacer al principio. Paz y tranquilidad. Después yo me siento y hago lo que tengo que hacer. ¿Pero qué tenía que hacer uno primero? Lo que hizo después. No sé si le ha pasado a usted, pero a veces el entretenimiento, valga la redundancia, nos entretiene y después andamos apagados. Y ese ciclo vive y ese ciclo se mantiene y la gente sigue y el Espíritu Santo te levanta a las 4 de la mañana, ponete a orar. Ay, Señor, estoy cansado, ponete a orar. O a veces el Espíritu Santo te levanta en la madrugada, pues, antes de irte a dormir, ora antes de acostarte. Ay, no, Señor, estoy cansado. Y ese orar se va haciendo un hábito, y te empezaste a dar cuenta que el espíritu lo tenés triste, apagado. Estás tan estresado, teniendo de todo, que nada, no te dan ganas de interceder, Tu vida espiritual es un vejestorio. Empezás a caminar desganado, fastidiado, aburrido. ¿Por qué? Porque empecé a apagar el espíritu. Mi semblante decayó. ¿No se acuerda cuando Caín pecó y le dijo al Señor, ¿por qué ha caído tu semblante? Desde ahí se dio cuenta que Caín era otro porque pecaba. Y empezaba a sentir esas tristezas, esas soledades, esas angustias. Claro, empezaste a hacerle al Espíritu Santo a un lado y empezaste a meter cosas que no te convienen. Después te vas dando cuenta que no te morís espiritualmente así de golpe, pero vas decayendo, como les ponía el ejemplo del ladrón que puso Darío Salas. Cuando te vas a robar una gallina te tiembla todo el cuerpo. La segunda gallina te tiembla la mitad del cuerpo. La tercera gallina solo te tiembla la mano con que te la vas a robar. La cuarta gallina solo te tiemblan los dedos. A la quinta te acostumbraste a robar, que ya robás y no te tiembla nada. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Me acostumbré a no orar, ya no oro. Me acostumbré a no leer, ya no leo. Me acostumbré a escuchar esto, lo que no me conviene. Y ahí queda un estado espiritual, momias de Guanajuato, los que son mexicanos, momias ahí. Cuando vamos a la iglesia, no volvemos con esa pasión y ese amor. Porque no estamos conectados con el Creador. Encontramos todo en la iglesia ofensivo. Encontramos todo en la iglesia que el pastor tira indirectas. No, el pastor no tiene el don de ciencia como lo dice en Primera de Corintios. No, el pastor tira indirectas. Encontramos que el grupo de alabanza está mal, está desentonado. Encontramos que los líderes, y todos le empezamos a buscar defectos. Empezamos que la bandera no debería estar ahí porque es que la bandera nos estorba. O esto. Y empezamos a encontrar todo el montón de defectos y nos dimos cuenta que nosotros nos hicimos daño. Y así, iglesia, hay mucha gente tristemente caminando. Y eso puede ser un pastor, puede ser un ministro, porque a mí me ha pasado, yo sé, cuando yo estoy en un nivel de ánimo, conectado con el Espíritu, o sé cuando tengo una semana baja de no lectura,
de no gozo con el Señor, de no tener intimidad con el Señor a solas platicando. Uno sabe. Y cuando nos damos cuenta empezamos a cambiar. Yo no lo tome como regaño, a mí me ha pasado. Y muchas veces he venido sábados y he venido domingos cuando he tenido ese tiempo desanimado, triste y desganado. Pero ¿sabe por qué? No porque Él haya fallado, es porque yo me he desconectado de Él. Y nuestra vida empieza a decaer y usted se va a dar cuenta que la gente le pierde el gozo a lo que es el Evangelio. Pierden su primer amor, su entusiasmo y sus ganas de servir. Antes movíamos una silla porque, ¡ay, qué linda! Antes veíamos la silla más vieja en la iglesia. Linda, ay, esta es mi iglesia y me siento parte. Ay, mi iglesia, y aleluya, mi iglesia. Ay, qué bonito, mi iglesia, mi iglesia. Ay, esto no es lo mejor, pero ay, qué bonito se ve. Ay, que el tape se le nota por las cámaras, pero mi iglesia. Primer amor. Cuando vamos decayendo, dice, eso de adorno está ahí. Eso estorba, esa mesa ahí, ¿no? El sonido estaba muy alto. Las luces para que las apagan. Ese púlpito ni se mueve ahí. Nadie barre, nadie eso. Y te diste cuenta. Empezaste a darte cuenta de que siempre, el problema siempre estuvo allí, pero lo ignorabas porque estabas lleno del Espíritu Santo. Ignorabas todas las faltas. Ay, ese viejo, ay, mi pastor, como predica mi pastor, ay, Honduras y El Salvador, aleluya, cuando empezaste a desperder la conexión del Espíritu Santo, ese viejo regañón, ese viejo gritón, ese de seguro alguien le dijo, de seguro, ahorita que fue allá, de seguro le estuvieron mandando texto para que supiera lo que estaba pasando en la iglesia y le venga a hablar, ay, esa pastora tan sangrón, empezaste a darte cuenta que siempre tuvimos lo mismo. Pero te desconectaste del Espíritu y empezaste a ver todo el montón de errores. Ay, el hermano, el fulano, el sutano, el mengano. Y ya no admirás la obra del Espíritu Santo, sino que admirás los defectos del ser humano en una congregación. ¿Sabe por qué? Porque nos desconectamos del Espíritu Santo. Si yo empiezo a ver todos los defectos de cada uno de ustedes, no siguiera aquí. Pero yo tengo que ver a Cristo brillando en cada uno de ustedes. Y ustedes cometerán errores como cada uno de nosotros. Pero yo no tengo por qué rechazarlo a usted. Porque el Espíritu Santo vive en usted. Si camina bien o camina mal, el Espíritu Santo está en usted. Y usted cojea porque usted quiere cojear y yo cojeo porque usted quiere cojear. Pero yo no puedo rechazarlo a usted. Entonces, ¿por qué a veces nosotros rechazamos lo que Dios está haciendo en la congregación, en la iglesia? Iglesia, a veces nosotros estamos así y hemos perdido el gozo, esa paz y esa tranquilidad que solo el Espíritu nos da. Mire, yo le motivo en esta hora, que es el día del Pentecostés que estoy hablando, que ya son las 3, que nos conectemos con Dios, que volvamos a decir y anhelar. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió a Cristo? Y le termino con esto, que llegaba llegaba casi el fin de semana. Ay, ya estoy ansioso porque llega el fin de semana para ir a la iglesia y ir a adorar a Dios. ¿Y ahora por qué no? ¿Qué cambió? ¿La iglesia? ¿Dios? ¿O usted? ¿Qué cambió? ¿Qué se apartó de mí? ¿Se acuerda que usted dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo. ¿Y qué cambió? Ay, yo no espero. Tengo las ganas de ver a Marco para darle un abrazo. Marco, ¿qué cambió? Ay, yo estoy emocionado por ver al hermano X, por decir, no, es que tuvimos una gran plática el domingo, yo no espero para volverlo a ver este fin de semana para platicar. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Que nuestra vida no es la misma cuando venimos a la iglesia. Y empezamos a decaer y a apagar el Espíritu Santo. Yo le motivo en esta hora que si nosotros hemos apagado el Espíritu Santo, si nuestra vida ha decaído, como dice la pastora, el vivo ejemplo, muchas veces nos afanamos de tanto que descuidamos al Señor. Nos afanamos y en nuestra vida estamos sentados aquí, desconectados de Dios. Y por mucho que yo pueda hacer, o por mucho que yo hable o haga, no le va a entrar nada, porque es de nosotros conectarnos con Dios. Yo quiero que en esta hora, así como usted está,